con ustedes el cálculo del punto terminal y los valores de las funciones trigonométricas, dado lógicamente el ángulo. En primera instancia, lo que desarrollaremos es graficar el ángulo dado. Entonces, tenemos lo siguiente. Recordemos que lo primero es graficar el ángulo dado en posición estándar. ¿Qué quiere decir en posición estándar? Que el vértice de dicho ángulo coincide con el origen del plano y el rayo inicial o el lado inicial lo vamos a tener siempre en el eje X positivo. Este sería mi rayo inicial. Y mi rayo terminal va a apuntar donde se cumple los 315 grados. Que como ustedes saben, el ángulo, como es positivo, entonces lo graficaremos en este sentido. Estamos siempre en contra de las manecillas de reloj. ¿Por qué? Porque el ángulo es positivo. Si el ángulo fuera negativo, sería al contrario. Entonces, recordemos nuestras referencias. Aquí tenemos 0 grados, 90 grados, 180 grados, aquí 270 y la vuelta completa son 360. Entonces, si yo quiero graficar 315 está entre 270 y 360, como para que tengamos una idea. Entonces voy a dibujar este ángulo en este cuadrante, que es decir, en el cuarto cuadrante. Entonces, tenemos de esta manera, ¿verdad? Entonces vamos a extender un poquito más y todo este ángulo equivale, claro, ahí tendría que ser medido, ¿verdad? 315 grados. Ese es mi ángulo en posición estándar. Eso es lo primero. Ahora, cuando ya he graficado, recordemos que estamos en el primer paso, ¿verdad? Que es graficar el ángulo en posición estándar, según las condiciones que yo ya les expliqué. Ahora, paso número 2. Este es el paso número 1. Paso número 2. Vamos a calcular el ángulo de referencia asociado al ángulo que hemos graficado ahorita. Entonces, ¿qué es el ángulo de referencia? Recordemos los conceptos. Es el ángulo que está, ¿verdad?, entre el rayo terminal del ángulo θ y el eje X. Es decir, que nuestro ángulo de referencia en este caso va a ser el ángulo que yo tengo aquí, ¿sí? Ese ángulo de aquí va a ser mi ángulo de referencia. Es el ángulo entre el eje X, recuerde, y entre el rayo terminal, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros ya sabemos que el ángulo de aquí hasta acá es 315, ¿cuánto vale este ángulo? Por lógica, usted va a decir, es la diferencia para llegar a 360. Entonces, de aquí a acá hay 315, ¿cuánto vale este pedacito? Es lo que le falta para llegar a 360, ¿cierto? Y este ángulo pues nos daría, sería 360, usted viene y le va a restar 315 para encontrar ese valor, ¿verdad? Y nos da que es 45 grados. Que lo calculamos restándole a 360 el ángulo total, ¿verdad?, de aquí hasta acá, la vuelta completa, menos el ángulo θ. También ahí en la presentación interactiva, ahí se les da también algunas luces de cómo calcular el ángulo de referencia según el cuadrante. Entonces sería 360 menos 315. Y de esa manera obtenemos que nuestro ángulo de referencia vale 45 grados. Listo.
Ahora, ya he explicado esto, vamos a anotar aquí nuestro ángulo de referencia, que es de 45 grados. Esa es la base, ¿verdad? Porque con el ángulo de referencia vamos a encontrar el punto, vamos a encontrar los demás valores de las funciones trigonométricas. Muy bien. Ahora, paso número 3. Ya que tenemos el ángulo de referencia, vamos a buscar, paso número 3, vamos a buscar en nuestra tablita, ustedes tienen una tablita para diferentes ángulos, ángulos básicos, ¿verdad? Entre esos ángulos básicos está 45 grados, 30 grados, 45, que muchas veces el ángulo de 30, de 60, 45 le llamamos ángulos especiales, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen una tablita donde tienen los valores de las funciones trigonométricas para los diferentes ángulos especiales. Entonces, ahorita, como nosotros tenemos un teorema que nos dice que el valor de la función trigonométrica para el ángulo de referencia prácticamente tiene bastante conexión con los valores de las funciones trigonométricas para ángulos generales. Lo único que va a ir variando, jóvenes, son los valores de los signos, ¿se acuerdan? Porque está supeditado al cuadrante donde cae el valor del ángulo teta, ¿sí? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en la tablita y vamos a buscar para mi ángulo de referencia, que es 45, vamos a buscar los datos de seno y coseno. Listo, entonces si buscamos en la tablita, tenemos los siguientes datos. Para 45 grados, que es lo mismo que decir pi cuarto, ¿verdad? El seno del ángulo es raíz de 2 sobre 2 y el coseno es también raíz de 2 sobre 2. Vamos a utilizar esos datos, ¿por qué? Porque son los datos que se conectan, ¿verdad? Con el ángulo de referencia. Por eso es tan importante calcular el ángulo de referencia, porque nos vamos a basar en los valores de ese ángulo de referencia para calcular los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo en posición estándar. Muy bien, entonces ya identificado esto, vamos ahora a identificar los signos de las funciones trigonométricas en el cuadrante donde cae el rayo terminal del ángulo teta. Entonces voy a borrar este procedimiento porque ya no lo necesitamos. Y ahora vamos a identificar los signos. Recuerden que este es el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, acordémonos, nosotros tenemos unas formulitas para ángulos generales. Tenemos que el seno del ángulo es igual a y. Tenemos que el coseno del ángulo es igual a x. Con esto pues vamos a trabajar prácticamente la mayoría. Entonces, en este cuadrante, fijémonos cómo es la coordenada en y. Recordemos que mi punto terminal va a ser acá, ¿verdad? Donde muere esta flechita. Este sería mi punto terminal, mi punto P. Entonces, notemos, para este punto terminal, este punto tiene una coordenada, ¿verdad? En X y una coordenada en Y. Entonces, notemos aquí, en este puntito, la Y, en este puntito la Y es negativa. Entonces, como la Y es negativa, ¿qué quiere decir? Que el seno del ángulo, el seno para mi ángulo de 315, el seno de mi ángulo en este cuadrante, como es igual a Y, y la Y ya dijimos que es negativa acá, el seno en ese cuadrante va a ser negativo. De mi ángulo me tiene que dar un valor negativo. Ahora, el coseno, recordemos que el coseno es igual a X, ¿ya? Según lo que nosotros ya tenemos en la fórmula de ángulos generales. Entonces, en este cuadrante,
acuérdense que en este puntito que yo tengo acá, con coordenadas X y Y, mi X de este puntito es positiva. Y como mi X es positiva, ¿qué quiere decir? Como la X es positiva, el coseno de mi ángulo va a ser positivo porque es igual al valor de X. Entonces, como la X de este puntito es positiva, por ende, el coseno me va a dar un valor positivo. ¿Estamos? Porque el coseno depende de X. Aquí está, mire, coseno depende de X. Si la X es positiva, el coseno también va a ser positivo. Listo. Entonces, con esto básicamente, pues vamos a empezar a desarrollar todo. Listo, entonces ya tenemos los datos de la tablita, ya identificamos estas dos funciones porque ya con estas vamos a ir sacando todo lo demás. Listo. Entonces, primero siempre vamos a empezar por el punto. Eso es lo primero que vamos a calcular, el punto. Y después las funciones trigonométricas que faltan. Entonces, paso número 4. Vamos a calcular el punto. El punto, recordemos que un punto tiene coordenadas X, Y, ¿verdad? Y la X, según lo que tenemos aquí, ¿a qué es igual X? X es igual al coseno del ángulo, ¿sí? Y Y es igual al seno del ángulo. X sabemos que es coseno del ángulo. Y Y es seno del ángulo. Entonces, como el punto terminal está acá, yo ya sé que mi X en este punto, mi X es positiva, ¿verdad? Y mi Y, en cambio, mi Y es negativa. Entonces, cuando yo escriba el punto, yo tengo que acordarme de eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos que X la vamos a calcular con el coseno del ángulo. Entonces, X va a ser igual al coseno de mi ángulo. ¿Y cuánto mide mi ángulo? El valor del ángulo, mi ángulo es 315, ¿verdad? Coseno de 315 grados. ¿Sí? Ahora, según el experimento que hicimos en clase, el coseno del ángulo en posición estándar se va a conectar con el coseno del ángulo de referencia. ¿Cuánto vale el coseno del ángulo de referencia? Busquemos aquí en la tablita. Coseno del ángulo de referencia, mire, coseno de 45 raíz de 2 sobre 2. Entonces voy a escribir que va a ser igual a raíz de 2 sobre 2. Utilizo este valor. Claro, siempre es importante revisar el signo. Como en este cuadrante, en el cuarto, acuérdense, en el cuarto el coseno es positivo, aquí, entonces le voy a escribir exactamente el mismo valor. Pero, ¿qué hubiera pasado si el rayo terminal me hubiera caído en este cuadrante, en el tercero? Entonces, si hubiera sido en el tercero, no hubiera escrito raíz de 2 sobre 2, hubiera escrito menos raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si el punto está aquí en este cuadrante, la X es negativa, ¿me entiendes? Entonces ya no hubiera dejado raíz cuadrada de 2 entre 2 positivos, sino que sería negativo. Le agrega el signo. ¿Estamos? Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Listo. Entonces, esto es igual al coseno del ángulo de referencia, ¿verdad? Así lo hicimos. ¿Qué es este valor, verdad? Ahora ya tenemos X, ¿verdad? Que X ya automáticamente ya nos da el coseno del ángulo. Ya tenemos una función trigonométrica. Y ya tenemos automáticamente el valor de X. Ahora, pero recuerde que un punto tiene una coordenada en X y una coordenada en Y, ¿verdad? Entonces me falta la Y. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Y va a ser igual a, ¿cómo calculo Y? Aplicando esto, mire. Y es equivalente al seno del ángulo. Y va a ser igual al seno del ángulo. ¿Cuánto vale mi ángulo aquí? Mi ángulo vale 315. Y ahora recordemos que el seno del ángulo en posición estándar se conecta con el seno del ángulo de referencia. Solo hay que modificar el signo supeditado al cuadrante. Entonces me ubico en el seno de mi ángulo de referencia, busco la tablita.
Para 45 el ángulo de referencia, para este ángulo de referencia tengo que el seno es raíz de 2 entre 2. Ahora, fíjese bien, analicemos el signo. Por lo que habíamos vaticinado, acuérdense que estamos en este cuadrante, ¿sí? En este cuadrante. Y en este cuadrante, ¿cómo es la Y? La Y en este cuadrante es negativa. Entonces, el cuidado que debemos tener es que a ese resultado que nos dio aquí, le vamos a cambiar el signo, ¿verdad? Porque ya sabemos nosotros de antemano que como el puntito terminal está en el cuarto cuadrante, aquí está, miren mi punto terminal, la Y de ese puntito debe darme un valor negativo, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? El valor ya tal como debe ser porque está en el cuarto cuadrante. Pero vieron, utilizamos el valor de la tablita y solo modifico el signo. Busco el seno y le cambio el signo. Entonces aquí, ¿cómo se conecta con el ángulo de referencia? Solo para que lo vean. Agregamos el signo menos y este valor de aquí es el mismo valor del seno del ángulo de referencia. Claro, este pedacito que yo estoy haciendo acá no hay que escribirlo, pero yo solo para que ustedes vayan conectando, ¿verdad? Nada más. Para que vean que hay una conexión entre una cosa y otra, según el experimento que también nosotros desarrollamos en clase. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría mi puntito? Con X y Y ya tenemos prácticamente el puntito. Un puntito, acuérdese, tiene coordenadas X y Y, ¿verdad? Entonces el puntito me va a quedar X, recuerde que es el coseno, X nos dio raíz de 2 entre 2. Y la Y nos dio menos raíz de 2 entre 2. Y de esa manera encontramos el punto terminal, facilito. Ya tengo el puntito, listo. Ahora me faltan los valores de las funciones trigonométricas. Ahora, siguiente paso, vamos a calcular los valores de las funciones trigonométricas. Ahorita, pues nosotros ya tenemos dos funciones trigonométricas, ¿verdad? Ya tenemos el coseno del ángulo y tenemos el seno del ángulo. Entonces ya tenemos dos funciones, pero con esas dos funciones vamos a calcular las demás. Entonces tenemos que el coseno del ángulo que nos dieron, que es 315, ¿verdad? Porque recuerde que le voy a calcular las funciones trigonométricas a ese ángulo. El coseno ya lo tenemos, que es raíz de 2 sobre 2. Luego nos vamos ya tenemos coseno. Y tenemos el seno ya, ¿verdad? Del ángulo. Seno del ángulo dado, que es 315. Ya lo tenemos, que es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Y con eso que tenemos aquí, vamos a sacar todo lo demás. Recuerden que son 6 funciones trigonométricas. Entonces, con el coseno vamos a calcular la secante, ¿verdad? La que se conecta con el coseno es secante. Secante de mi ángulo dado va a ser igual. Acuérdense que la secante vamos a tomar el coseno y lo vamos a invertir. Entonces sería el 2 que estaba abajo, lo voy a escribir arriba. Y aquí siempre cuando hay una raíz en el denominador vamos a racionalizar. Y esto nos queda 2 raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2 es 2, ¿va? Y aquí cancelamos y nos queda raíz de 2 nada más. Esa es la respuesta, raíz de 2. Luego, con el seno, vamos a calcular la cosecante del ángulo. Y lo mismo, vamos a invertir. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces esto va a quedar, prácticamente nos va a dar parecido al otro, ¿verdad? Solo signo. Acuérdense que multiplicamos por la raíz del denominador para que no nos quede raíz ahí, ¿verdad? Y acuérdese que raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y esto es igual a menos raíz de 2. Miren, facilito, ¿vieron? O sea, con seno y coseno yo voy a calcular todo lo demás. Ahora me falta tangente. Perdón, tangente. Tangente la vamos a calcular
En la presentación de semana 2 ahí están algunas fórmulas que conectan las diferentes funciones trigonométricas. Tangente del ángulo, como para repasar, se encuentra dividiendo el seno del ángulo entre el coseno, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría? Sería tangente del ángulo que me dan, que es 315. Va a ser igual al seno del ángulo. ¿Cuánto nos dio? Bueno, aquí lo vamos a escribir si quieren. Seno, sería seno de 315, ¿verdad? Entre coseno, ¿verdad? De 315. Ahora buscamos cuánto nos fue dando. El seno de 315 nos dio, mire, menos raíz de 2 sobre 2. Y el coseno nos dio raíz de 2 sobre 2. Entonces dividimos. El seno nos dio menos raíz de 2 sobre 2 entre, y el coseno, raíz de 2 sobre 2, porque es positivo. Dividimos, hacemos operación oreja y nos queda, los extremos los multiplicamos, nos queda 2 raíz de 2 entre, y 2 por raíz de 2, 2 raíz de 2. Ahora el signo. Menos, aquí es positivo todo. Menos, entre más queda menos. Y aquí cancelamos. Y toda expresión entre sí misma aquí nos queda 1, ¿verdad? Solo que este menos lo copio. Menos 1. Y con la tangente vamos a calcular la cotangente. Acordémonos que la cotangente de un ángulo es 1 sobre la tangente. O facilito, usted puede decir, bueno, para no complicarnos, invertimos el valor de la tangente. Esto lo invierto. Aquí hay un 1 abajo. Si lo invierto queda 1 entre menos 1, ¿verdad? Y eso sigue siendo menos 1. Entonces, de esa manera, nosotros podemos calcular tanto el punto terminal como las funciones trigonométricas, siempre utilizando el ángulo de referencia. Entonces, haciendo un pequeño repaso, primero vamos a graficar el ángulo dado, sea el ángulo en grados o en radianes. Si estuviera en radianes, sería lo mismo. Si yo se lo doy en radianes, usted lo convierte a grados, como yo le expliqué, y hace lo mismo que yo le estoy explicando ahorita. Entonces, graficamos el ángulo en posición estándar, según lo que yo expliqué. Luego, después del ángulo, saco el ángulo de referencia. En este caso va a ser 45. Luego, utilizo los datos de la tabla. Utilizo para 45 grados el valor de seno y coseno. Y luego, ya con eso, vamos a ubicarnos. Recordemos que como estamos en este cuadrante, usted se ubica, ¿verdad? Mi X es positiva y mi Y es negativa. Y por ende las funciones van a ser así. Seno negativo, coseno positivo. Entonces, ya identificados estos signos, ahora sí vamos a empezar a trabajar con lo que me piden. El punto, siempre empecemos con el punto, ¿verdad? Porque es, valga la redundancia, es el punto de partida, porque con el punto ya tengo seno y coseno y con eso encuentro todas las demás funciones. Entonces, primero calculamos la X de nuestro puntito. ¿Cómo se calcula la X? La X es equivalente al coseno del ángulo y la Y es equivalente al seno del ángulo. Entonces, X es coseno de 315 y busco en la tablita que el coseno de 315 está conectado con el coseno de mi ángulo de referencia. Entonces, busco en la tablita el coseno de 45, raíz de 2 entre 2. Y como está en el cuarto cuadrante, aquí no hay problema, no hay falla, ¿verdad? Porque la X en este puntito terminal, que está acá, mi X es positiva, entonces me va a dar el mismo valor del ángulo de referencia. Entonces, el coseno del ángulo que me dan aquí va a ser el mismo coseno del ángulo de referencia. ¿Por qué? Porque estoy en el cuarto cuadrante. Y ahora hacemos algo parecido, pero ahora para Y, ¿verdad? Y va a ser igual al seno del ángulo. Y eso va a ser igual al seno de mi ángulo. El ángulo que me dan es 315. Y luego hago lo mismo. Busco en la tablita el seno de mi ángulo de referencia, que en este caso es 45, que es raíz de 2 sobre 2. Solo que aquí le voy a cambiar el signo. ¿Por qué le voy a cambiar el signo? Porque recuerde que mi punto terminal es este. Está en el cuarto cuadrante y el seno aquí es negativo porque la Y es negativa. Bueno, entonces me da así. Y eso, para conectarlo solo con el ángulo de referencia, me da
menos, y esto que está acá es el seno del ángulo de referencia. Pero esta parte no hay necesidad de hacerlo, yo se los escribo para que ustedes lo vayan conectando. Y luego con seno y coseno, pues sacamos todo lo demás. Si ya tengo el coseno, solo lo invierto esto y ya tengo la secante. Invierto el seno y ya tengo la cosecante. Y para la tangente, divido seno entre coseno. Entonces divido los valores que me dio ahí, los divido y eso me da menos 1. Y luego, para la cotangente, invierto la tangente. Invierto este resultado, le doy vuelta y me da menos 1. Listo, jóvenes, entonces aquí vamos a dejar este video. Gracias por su atención.